En esta exposición hablaremos sobre redes privadas virtuales. Somos el equipo 8 que está conformado por Rodrigo García, Abraham González, Fernando Gutiérrez, Rodolfo Munguía y Eduardo Peláez. Introducción. Hace unos años no era tan necesario conectarse a Internet por motivos de trabajo. Conforme ha ido pasando el tiempo, las empresas han visto la necesidad de que las redes de área local superen la barrera de lo local, permitiendo la conectividad de su personal y oficinas en otros edificios, ciudades, comunidades e incluso países. Para lograr esto, era necesario realizar grandes inversiones, tanto en hardware como en software, y en servicios de telecomunicaciones que permitieran crear estas redes de servicio. Afortunadamente, con la aparición de Internet, las empresas, centros de formación, organizaciones de todo tipo e incluso usuarios particulares tienen la posibilidad de crear una red privada virtual que permita, mediante una moderada inversión económica y utilizando Internet, la conexión entre diferentes ubicaciones, salvando la distancia entre ellas. ¿Qué es una VPN? Una red privada virtual es una red privada construida dentro de una infraestructura de red pública, como por ejemplo Internet. Las empresas pueden usar una red VPN para conectar de manera segura oficinas y usuarios remotos por medio de un acceso a Internet económico suministrado por un tercero, en lugar de a través de enlaces WAN dedicados o enlaces de acceso telefónico de larga distancia. Las organizaciones pueden usar una red VPN para reducir sus costos de ancho de banda de WAN, a la vez que aumentan las velocidades de conexión al usar la conectividad a Internet de ancho de banda elevado, tales como DSL, Ethernet o cable. Una VPN utiliza protocolos de seguridad y encriptación de datos para mantener la seguridad, confidencialidad y autenticidad de los mismos. Las empresas pueden aprovechar la infraestructura de Internet fácil de aprovisionar de la VPN para añadir rápidamente nuevos emplazamientos y usuarios. También pueden aumentar enormemente el alcance de la VPN sin ampliar la infraestructura de forma significativa. Las redes privadas virtuales utilizan protocolos especiales de seguridad que permiten obtener acceso a servicios de carácter privado, únicamente a personal autorizado de empresas, centros de formación, organizaciones, etc. Cuando un usuario se conecta vía Internet, la configuración de la red privada virtual le permite conectarse a la red privada del organismo con el que colabora y acceder a los recursos disponibles de la misma, como si estuviera en su oficina. Funcionamiento de una VPN. Una VPN se basa en protocolos denominados protocolos de túnel, es decir, protocolos que cifran los datos que se transmiten desde un lado de la VPN hacia el otro. La palabra túnel se usa para simbolizar el hecho de que los datos estén cifrados desde el momento que entran a la VPN hasta que salen de ella, y por lo tanto, son incomprensibles para cualquiera que no se encuentre en uno de los extremos de la VPN, como si los datos viajaran a través de un túnel. En una VPN de dos equipos, el cliente de VPN es la parte que cifra y descifra los datos del lado del usuario, y el servidor VPN, comúnmente llamado servidor de acceso remoto, es el elemento que descifra los datos del lado de la organización. De esta manera, cuando un usuario necesita acceder a la red privada virtual, su solicitud se transmite sin cifrar al sistema de pasarela, que se conecta con la red remota mediante la infraestructura de red pública como intermediaria. Luego transmite la solicitud de manera cifrada. El equipo remoto le proporciona los datos al servidor VPN en su red y éste envía la respuesta cifrada. Cuando el cliente de VPN del usuario recibe los datos, los descifra y finalmente los envía al usuario. Ventajas: integridad, confidencialidad y seguridad de datos. Reducen los costos y son sencillas de usar. Facilitan la comunicación entre dos usuarios en lugares distantes. Una VPN puede crecer para adaptarse a más usuarios. Requerimientos básicos: identificación de usuario. Las VPN deben verificar la identidad de los usuarios y restringir su acceso a aquellos que no se encuentran autorizados. Codificación de datos. Los datos que se van a transmitir a través de la red pública e Internet antes deben de ser cifrados para que así no puedan ser leídos. Administración de claves. Las VPN deben actualizar las claves de cifrado para los usuarios. Características fundamentales de seguridad. Autentificación y autorización. Garantizan que los datos están siendo transmitidos o recibidos desde dispositivos remotos autorizados
y no desde un equipo cualquiera haciéndose pasar por él. Además, administran los distintos niveles de accesos y derechos de cada uno de los usuarios que utilizan la VPN. Integridad. Además de no ser interpretados, los datos no deben de ser modificados o alterados durante la transmisión. Para ello, se utilizan funciones hash. Los algoritmos de hash más comunes son los Merchant Digest, M2 y M25, y el Security Hash. Confidencialidad. En el caso que fuesen interpretados los datos durante la transmisión, no pueden ser decodificados. De este modo, la información no debe ser interpretada por nadie más que los destinatarios de la misma. Se hace uso de los algoritmos de cifrado como el DES, el triple DES y el AES. No repudio. Es decir, un mensaje tiene que ir firmado y el que lo firma no puede negar que el mensaje lo envió a él o a ella. Protocolos de túnel. Los principales protocolos de túnel son protocolo PPTP. El principio del PPTP, protocolo de túnel punto a punto, consiste en crear tramas con el protocolo PPP y encapsularlas mediante un datagrama de IP. Con este tipo de conexión, los equipos remotos en dos redes de área local se conectan con una conexión de igual a igual, con un sistema de autenticación cifrado, y el paquete se envía dentro de un datagrama de IP. Así, los datos de la red de área local se encapsulan dentro de un mensaje PPP, que a su vez encapsulado dentro de un mensaje IP. Protocolo L2F. El protocolo L2F, que es el reenvío de capa 2, se creó en las primeras etapas del desarrollo de las VPN. Como PPTP, L2F fue diseñado por Cisco para establecer túneles de tráfico desde usuarios remotos hasta sus sedes corporativas. La principal diferencia entre PPTP y L2F es que como el establecimiento de túneles L2F no depende del protocolo IP, es capaz de trabajar directamente con otros medios, como en Frame Relay o el ATM. Actualmente es casi obsoleto. Protocolo L2FTP. El L2FTP es un protocolo de túnel estándar, estandarizado en un RFC, solicitud de comentarios, muy similar al PPTP. El L2TP encapsula tramas PPTP, que a su vez encapsulan otros protocolos, como IP, IPX o NetBIOS. Protocolo IPsec. El IPsec es un protocolo definido por el IETF, que se usa para transferir datos de manera segura en capa de red. En realidad, es un protocolo que mejora la seguridad del protocolo IP para garantizar la privacidad, integridad y autenticación de los datos enviados. Tipos de VPN. Básicamente existen tres arquitecturas de conexión VPN. La primera es VPN de acceso remoto. Es quizás el modelo más usado actualmente y consiste en usuarios o proveedores que se conectan con la empresa desde sitios remotos, utilizando Internet como vínculo de acceso. Una vez autenticados, tienen un nivel de acceso muy similar al que tienen en la red local de la empresa. Muchas empresas han reemplazado con esta tecnología su infraestructura vía LOP. VPN punto a punto. Este esquema se utiliza para conectar oficinas remotas con la sede central de la organización. El servidor VPN, que posee un vínculo permanente a Internet, acepta las conexiones vía Internet provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los servidores de las sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto permite eliminar los costosos vínculos punto a punto tradicionales, sobre todo en las comunicaciones internacionales. Tunneling. La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro, creando un túnel dentro de una red de computadoras. El establecimiento de dicho túnel se implementa incluyendo una PDU determinada dentro de otra PDU, con el objetivo de transmitirla desde un extremo al otro del túnel
sin que sea necesaria una interpretación intermedia de la PDU encapsulada. De esta manera, se encaminan los paquetes de datos sobre nodos intermedios que son incapaces de ver en claro el contenido de dichos paquetes. El túnel queda definido por los puntos extremos y el protocolo de comunicación empleado, que entre otros podría ser SSH. VPN over LAN. Este esquema es el menos difundido, pero uno de los más poderosos para utilizar dentro de la empresa. Es una variante de tipo acceso remoto, pero en vez de utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma red de área local de la empresa. Sirve para aislar zonas y servicios de la red interna. Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las prestaciones de seguridad de las redes inalámbricas Wi-Fi. Un ejemplo clásico es un servidor con información sensible, como las nóminas de sueldos, ubicado detrás de un equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el agregado del cifrado, haciendo posible que solo el personal de recursos humanos habilitado pueda acceder a la información. Otro ejemplo es la conexión a redes Wi-Fi, haciendo uso de túneles cifrados IPsec o SSL, que además de pasar por los métodos de autenticación tradicionales, como es el web, WPA o las direcciones MAC, agregan las credenciales de seguridad del túnel VPN, creado en la LAN interna o externa. Tipos de conexión. Conexión de acceso remoto. Una conexión de acceso remoto es realizada por un cliente o un usuario de una computadora que se conecta a una red privada. Los paquetes enviados a través de la conexión VPN son originados al cliente de acceso remoto y este se autentifica al servidor de acceso remoto y el servidor se autentifica ante el cliente. Conexión VPN router a router. Una conexión VPN router a router es realizada por un router y este a su vez se conecta a una red privada. En este tipo de conexión, los paquetes enviados desde cualquier router no se originan en los routers. El router que realiza la llamada se autentifica ante el router que corresponde y este a su vez se autentica ante el router que realiza la llamada y también sirve para la intranet. Conexión VPN Firewall a Firewall. Una conexión VPN Firewall a Firewall es realizada por uno de ellos y este a su vez se conecta a una red privada. En este tipo de conexión, los paquetes son enviados desde cualquier usuario en Internet. El firewall que realiza la llamada se autentifica ante el que responde y este a su vez se autentifica ante el llamante. Implementaciones. Las distintas opciones disponibles en la actualidad caen en tres categorías básicas: soluciones de hardware, soluciones basadas en firewall y aplicaciones VPN por software. Cada tipo de implementación utiliza diversas combinaciones de protocolos. Las soluciones de hardware siempre ofrecen mayor rendimiento y facilidad de configuración, aunque no tienen la flexibilidad de las versiones por software. Dentro de esta familia tenemos a los productos de Cisco, Linksys, NetScreen, Symantec, Nokia y Use Robotic. En el caso basado en firewall se obtiene un nivel de seguridad. Las aplicaciones VPN por software son las más configurables y son ideales cuando surgen problemas de interoperabilidad en los modelos anteriores. Obviamente el rendimiento es menor y la configuración más delicada porque se suma el sistema operativo y la seguridad del equipo en general. Aquí tenemos por ejemplo las soluciones nativas de Windows. Conclusiones. Las VPN representan una gran solución para las organizaciones en cuanto a seguridad, confidencialidad e integridad de los datos. Además son sencillas de usar, reducen